Juan Sebastián, hemos hablado muchas veces de la responsabilidad personal que entra a jugar un papel preponderante en esta etapa de la pandemia del COVID-19, del coronavirus en la República Dominicana y en el mundo. La Organización Mundial de la Salud considera que el fin de la pandemia ni siquiera está cerca, porque aunque a muchos países han conseguido controlar la propagación del coronavirus, otros están viendo resurgir el virus y la tendencia mundial es a una aceleración de las infecciones. Esta reflexión coincide con el día en el que oficialmente se han superado los 10 millones de casos confirmados de coronavirus en el mundo y más de medio millón de fallecidos por esta causa, de acuerdo a la base de datos que gestiona la organización y que se alimenta de las informaciones que recibe a diario de las autoridades sanitarias nacionales de los distintos países. Hemos visto cómo en República Dominicana ha ido en aumento, y pienso que esto tiene que ver, claro está, con la capacidad de diagnósticos que ha ido incrementándose en nuestro país. Ha ido en aumento la cantidad de personas infectadas. Ya prácticamente hay una desescalada completa. La gente, a partir de que el toque de queda venció la madrugada de hoy lunes, que no era ayer, la gente interpretó que ayer era que se terminaba el toque de queda y la gente salió en la noche hasta horas tardes y no hubo ningún tipo de distanciamiento ni nada por el estilo y fue como una especie de rumba abierta para tragos. Si a esto sumamos las actividades proselitistas que se hicieron durante el fin de semana por todas las agrupaciones políticas, incluyendo las caravanas del Partido de la Liberación Dominicana, la caravana de las caravanas del PRM, las caravanas de la Fuerza del Pueblo, el periplo de los diferentes dirigentes principales de las organizaciones políticas del país. Es un panorama que podría pasar después del 5 de julio, cuando justamente estaríamos en el periodo de resultados de la incubación del virus a partir del momento en que no se ha extendido el estado de emergencia. El panorama que podríamos tener después de ese 5 de julio, ojalá que no sea un retroceso, que tengamos que volver a la etapa primaria de la cuarentena, del encierro y de que la gente entienda que realmente el virus está presente. Ayer veíamos en los diferentes pueblos y regiones del país marchas, caravanas, simulacros de elecciones. Bueno, como si no pasara nada. La campaña le ha ganado el terreno, le ha ganado la batalla a la prudencia tanto de la gente como del liderazgo político nacional. Ahora se está hablando de que, bueno, que debimos haber mantenido, que por qué no lo hicieron, porque es una responsabilidad del Estado. No, la responsabilidad, como tanto se había pedido, de que el virus no se pegaba de noche, que no había necesidad de tener el toque de queda, que las medidas restrictivas tampoco aplicaban, que, bueno, pues ahora la responsabilidad directa cae sobre el ciudadano, que lo va a entender cuando ojalá no estemos en una etapa crítica de la presencia del virus, donde la mayoría de los países, como señala la Organización Mundial de la Salud, han tenido un retroceso y hoy en Estados Unidos se prevé que haya todavía una mayor presencia y que Miami se convierta en el centro de la pandemia del coronavirus. Atahualpa, la novela que hemos vivido con esta pandemia es singular. Es singular. El presidente de la República, en el discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero,
habló de la necesidad de tomar medidas y de que ya el Estado dominicano estaba asumiendo todas las condiciones necesarias para enfrentar el coronavirus. Y así se hizo. Sin embargo, Atahualpa, inmediatamente se conoce el paciente cero, que fue el italiano que ingresó al país el 1 de marzo, la oposición política, por la voz de la diputada Josefa Castillo, dijo que la advertencia del coronavirus hecha por el gobierno dominicano no era más que una manera de asustar y de crear obstáculos u óbices innecesarios para la celebración de las elecciones del 15 de marzo. Que eso era mentira del gobierno, que en un país tropical el COVID-19 no iba a surtir efecto porque el clima, la luz del sol y la temperatura no dejaban que ese virus fuera transmisible. Eso dijo la oposición por la voz de Josefa Castillo, que fue respaldada por el Partido Revolucionario Moderno. A eso mismo se le sumó de manera tímida, aunque luego lo hizo de manera muy activa, la Fuerza del Pueblo y otras entidades que forman el bloque opositor. Vinieron las elecciones a Atahualpa y por culpa de las elecciones surgieron los brotes de Duarte, de San Francisco de Macorís, los brotes de la provincia de Santo Domingo y los brotes de San Cristóbal, que todavía, salvo Macorís, que ha disminuido muchísimo, gracias a Dios, todavía esos brotes son un dolor de cabeza para las autoridades. ¿Producto de qué? De la algarabía, del jolgorio y de la irresponsabilidad de esas elecciones. Pero no bien se celebran las elecciones, entonces cambia Atahualpa la retórica, cambia el tema. Ya era que el gobierno tenía un subregistro, que el gobierno no estaba informando la realidad de lo pesaroso del coronavirus, que era mucho mayor de lo que las autoridades decían todos los días. Le llamaron cuentamuertos al ministro de Salud Pública, que el gobierno estaba ocultando cifras. El gobierno dominicano siguió trabajando con puntualidad y fue reconocido internacionalmente por la Organización de la Salud, Mundial de la Salud, y por la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Pero luego Atahualpa vuelve y cambia el discurso. Cuando el gobierno habla de empezar la desescalada, pero no tan temprano, pues la oposición, una parte de los comerciantes, a los que se sumaron los opinantes o los que opinan que son independientes, forzaron al gobierno a una desescalada. Y fuimos el primer país del mundo que inició la desescalada con apenas 71 días. Cuando el que menos lo había hecho, lo hizo con 82 y tuvo inmediatamente que volver a subir las medidas por el repunte. Cuando el promedio era 112 días, nos forzaron a hacer una desescalada porque el gobierno estaba mintiendo, que era un subregistro, ya era mintiendo. Iniciamos la desescalada, no pudimos pasar la fase 3. Ahora cambiaron en la retórica de nuevo. Ahora es que el gobierno ya no es que oculta registro, ahora es que lo sobredimensiona porque él tiene que asustar para las elecciones de junio. Dios mío. Bueno, si la gente asumió eso como tal, bueno, pues el problema va a ser mucho mayor después del día 5. Pero déjame decirte, y discúlpame, ahora es que el gobierno está tratando de asustar para las elecciones y la oposición política le maniató, le esposó las manos al gobierno, que no pudo pedir otro periodo de emergencia, otra prórroga de la declaratoria del estado de emergencia, porque ellos decían que era mentira, que eso era para meter miedo, que el coronavirus eso no era cierto, porque al parecer los muertos y hoy como están los hospitales desbordados era una invención del gobierno. Pero bueno, ¿qué tuvo que hacer el presidente de la República? Rendirse. Si los diputados no le iban a aprobar una extensión, bueno, pues levantemos esto. No lo voy a pedir. Vamos a terminar la desescalada con una apertura como esta ahora, porque nadie le va a hacer caso a las directrices del Ministerio de Salud Pública. Pero lo grande de todo esto, Atahualpa, fue que yo oí al tartufo, porque no, bueno, estoy ofendiendo a los tartufos, al vacuente, porque es vacuencias lo que habla, de Alfredo Pacheco, decir en un programa interactivo el fin de semana
que el gobierno debió haber asumido otras medidas porque lo del coronavirus es preocupante. Pero tú te imaginas, el que encabezaba el bloqueo a la extensión, decir ahora que el gobierno debió haber tomado otras medidas. Por eso es que en este país a veces uno añora una dictadura para decapitar a mucha gente. Porque esas decapitaciones son limpiezas sociales. Ese es yo y ese tartufo, a ese vacuente, el que encabezó la oposición para impedir ahora que el gobierno, que están preocupados porque ahora no es mentira lo del coronavirus, ahora es verdad. Oh Dios, oh Dios. De todas maneras, Atahualpa, esto, la historia de esta desescalada, la posición de la gente. Ayer domingo en la noche, los diferentes medios de comunicación hicieron un recorrido por los barrios periféricos de la ciudad de Santo Domingo y los centrales. Y el desorden que había ahí con el consumo de alcohol, sin guardar distancias, muy poca gente con máscaras. Tú verás, Dios no lo quiera, lo que aquí iba a pasar con esa enfermedad. Pero espérate, ahora el presidente de la República se sumó en el último tramo de la campaña. Apenas 5 días, ese es su derecho como ciudadano, que no se le puede conculcar. La ley no se lo prohíbe, ¿verdad? Porque nosotros, ya ahí anda Participación Ciudadana, que son otra playa de tartufos. Amigo tú. Diciendo que eso rompe el equilibrio, porque es el presidente de la República. Que muestren, que presenten una prueba de que se utilizaron los recursos del Estado en esa caravana, porque yo la vi completa y no vi ningún vehículo oficial. Además, por ser presidente representa un desequilibrio, pero Leonel Fernández lo fue 3 veces y se promueve a sí mismo. Eso no lo mencionan. Hipólito Mejía fue presidente de la República y está apoyando, eso no lo mencionan. Carolina Mejía estaba en el Seibo el fin de semana, eso no lo mencionan. Los legisladores que están en funciones y que apoyan a sus partidos, eso no lo mencionan. Ahora ellos están diciendo, preparando, no sé qué. Entonces, una entidad como esa que voy a, desde ahora, y voy a advertir esto, Atahualpa, a Participación Ciudadana no es el poder que lo va a enfrentar, es el pueblo, parte del pueblo, porque hay otro que no está con nosotros. Pero si tenemos que enfrentarlo con sangre que vamos a enfrentar esa playa de tartufo, para que no empiecen desde ahora, porque el 5 de julio, el que ganó, ganó, y el que perdió, se cayó la boca y se fue para su casa. Mira, a propósito, se han estado haciendo desde ya, que era uno de los temores que tenía la misma sociedad dominicana, denuncias poniendo en dudas la organización de las elecciones por parte de la Junta Central Electoral y señalando como un hecho el traslado de material dentro de la logística electoral de unos locales a otros. Y esto tuvo que ser aclarado en el día de hoy por el presidente, por la Junta Central Electoral y sobre todo por Mario Núñez, quien es el director nacional de elecciones, refiriéndose a estas denuncias que han hecho algunos partidos, en particular sobre el inusual manejo de las boletas electorales de la nave de logística, y aclaró que a diferencia de las elecciones de marzo, que solo tenían un nivel de elección, este espacio, el espacio que se usó para marzo, resulta pequeño por los 3 niveles de elección y la cantidad de boletas que hay y de material logístico que hay que distribuir. Y tal como he señalado en otras oportunidades, aquí va a haber que cada decisión que tome la Junta y haga de conocimiento de los partidos políticos, debe hacerle firmar a los delegados de los partidos políticos un documento que diga que sí le informaron. Porque dice Mario Núñez, el director de elecciones, que todos los pasos que se han dado han sido informados previamente a los delegados de los partidos políticos y que se ha hecho con la presencia de cada uno de los delegados, de cada uno de los representantes de los partidos políticos. Sin embargo, es como la gatita María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano. Cuando quieren hacer una denuncia, cuando quieren tapar una cosa con otra,
viene a tocarse el tema de la logística y que ahora se está moviendo de tres almacenes en vez de uno, cuando todos, absolutamente todos, estaban enterados. Inclusive, decía el señor Núñez, director de elecciones, que la editora Corripio, justamente por la cantidad de estos niveles, de 3 niveles, había facilitado un local para que se trabajara también la logística desde ahí, con el conocimiento de todos los partidos políticos. No nos sorprendamos que en estos 4 días que restan de campaña electoral empecemos a ver denuncias de supuestas irregularidades en el montaje de las elecciones con fines de desacreditar el resultado. Mira, y estoy completamente de acuerdo contigo. Antes de irnos a una pausa, quiero completar también, porque no sería responsable si no digo esto. Aunque es un derecho del presidente de la República, porque la ley no se lo impide, creo personalmente que él debió haber dado el ejemplo de no participar en una actividad masiva, porque él ha sido el de los mayores propulsores del distanciamiento. Aunque los otros lo estén haciendo, creo que el presidente, aún el sacrificio político que eso conlleva a las aspiraciones del candidato de su partido, debió permanecer fuera por lo menos de las actividades de masas como un ejemplo. Porque si el presidente sale a la calle igual que nosotros, ¿cómo mañana podemos recriminar moralmente a los dominicanos indisciplinados? Bueno, vamos a la pausa, venimos en un momentito, por favor, quédese en Q aquí en Boreal Televisión.